Buenos días tengan ustedes. Volvemos a las clases de Aymara fácil para todos. Sapamaynisa arun ataptaw. Aymar aru hasa yateqaña. Aymara aru hasa yateqaña. Lección número 23. Nombres o sustantivos. Sutinaka, simplemente. Takpach sutinaka. Takpach sutinaka. Singular y plural. Perdón. Singular, sapa. Plural, ayoja. Singular, sapa. Plural, ayoja. Jaque, hombres. Jaque, hombres. Jaquenaca, hombres. Jaquenaca, hombres. Warmi, mujer. Warmi, mujer. Warminaca, mujeres. Warminaca, mujeres. Chacha, varón. Chacha, varón. Chachanaca, varones. Huayna, joven, varón. Huayna, joven, varón. Huaynanaca, jóvenes, varones. Estamos viendo que aquí se repite naca, 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 naca para el plural. Huaynanaca, jóvenes, varones. Tahuaco, joven mujer o mujer joven. Tahuaco, joven mujer. Tahuaconaca, tahuaconaca, mujeres jóvenes. Yocalla, muchacho. Yocalla, muchacho. Más o menos sería un adolescente. Yocallanaca, muchachos. Yocallanaca, muchachos. Imilla, muchacha. Imilla, muchacha. Sería una niña, una mujer adolescente, más o menos, de esa edad. Imillanaca, muchachas. Imillanaca, muchachas. Mucho, niño. Niño que está empezando a caminar. Mucho, niño o niña también. Muchunaca, muchos niños. Muchunaca, niños o niñas. Asu, bebé. Asu, bebé, humano. Asunaca, bebés. Asunaca, bebés, recién nacidos. Guagua, hijo o hija. Guagua, hijo o hija. Guaguanaca, hijos o hijas. Guaguanaca, hijos, hijas. Nuevamente voy a recalcarles a partir de ahora que el idioma aymara es muy importante. Antiguamente se llamaba Jaque-Aru, Jaque-Aru, o sea, la palabra del hombre. Desde 1559, Polo de Ondegardo, al llegar a un pueblo, dice el cronista, de que a partir de esa fecha se puso el nombre Aymara, que era más fácil porque había llegado a un pueblo pequeño y preguntó, ¿quiénes son ustedes? Somos aymaras. Simplemente contestaron así los naturales. ¿Qué idioma hablan? Aymara. ¿Qué se llama este pueblo? Aymara. Desde esa vez se llama aymara este idioma que nosotros hablamos. Más adelante incidiremos un poquito más en la historia. Muchísimas gracias.